Muy bien, entonces bienvenidos y bienvenidas a este taller de repaso de los métodos de integración. Eh, con el fin con el que traigo este taller es que en la segunda unidad también van a seguir utilizando esos métodos. Entonces, para dar un pequeño repaso después de un descanso. Entonces, recordemos los métodos de integración que hay. Están las formas elementales ordinarias, que son las primeras fórmulas, las propiedades básicas, las primeras integrales inmediatas. Luego está el método de sustitución simple, ¿sí? Ya que hay veces algebraicamente no podemos llevar una integral a expresiones de formas elementales, entonces recurrimos a un método de sustitución. Otro método de sustitución, por así decirlo, es la integración por partes, una sustitución ya especial. Luego está, que para mí es el tema más maluco, que son las integrales con potencias trigonométricas. Luego, el método de sustitución trigonométrica y por último, el de expresiones racionales mediante fracciones parciales. Entonces, ¿qué metodología adopté? El día de hoy, que va a ser la parte 1 de este repaso, vamos a ver los tres primeros, las formas elementales, la sustitución simple y la integración por partes. Y ya el día de mañana vamos a ver lo que son integrales de potencias trigonométricas, sustitución trigonométrica e integración de expresiones racionales. Listo. Entonces, esos son los temas del día de hoy. Y vamos a definir nuevamente qué es una integral indefinida. Entonces, recordemos que la integral indefinida de una función f minúscula es el conjunto de todas las antiderivadas f mayúscula y se denota mediante el símbolo que le dio Leibniz, integral de f de x con respecto a x o diferencial de x es f mayúscula más c. Esa c es eh, la constante de integración y hace que la integral indefinida geométricamente tome la definición como una familia de curvas. Listo. También recordemos que f minúscula es el integrando y x es la variable de integración. ¿Cómo sabemos cuál es la variable de integración? Por medio del diferencial, en este caso de x. Listo. Vamos con un pequeño ejemplo intuitivo. La derivada de x cuadrado nos da 2x. Entonces, una integral de 2x es igual a x cuadrado. La derivada de x cuadrado más 1 también sigue dando 2x. Entonces, la integral de 2x también puede ser x cuadrado más 1. En definitiva, la derivada de x cuadrado más una constante c cualquiera nos sigue dando 2x. Entonces, de manera más general, la integral de 2x es x al cuadrado más c. La integral también se puede definir como una antiderivada, o sea, ya no nos interesa saber cuál es la derivada de una función, sino qué función es la original. Entonces, aquí lo vimos analíticamente, pero hay formas que no lo podemos ver de esa manera. Entonces, vamos primero con las primeras fórmulas de integración. La integral de x a la n, recordemos que es x al exponente le sumo 1 y lo divido por esa suma que me da en el exponente, siempre y cuando sea diferente de menos 1. Y recordemos sumarle la constante integración c. La integral se puede separar en sumas y resta de funciones. Ojo, únicamente se puede separar ahí. En multiplicación y divisiones no se puede separar. Listo. La tercera fórmula. La integral de una constante es la constante por x más c. Y análogamente, si tenemos una constante que multiplica una función, la constante sale de la integral. Estas primeras fórmulas ya las tienen. Listo. Entonces, permítanme continuar con las diapositivas. Vamos con unos ejemplos. Taller de repaso. Métodos de integración. Parte 1. Listo. Entonces vamos con los siguientes ejemplos. El primero de ellos.
la integral de 3x al cuadrado más 3 por dx. Una pregunta al final. Sí, dale, Valen, de una. Los envío por aquí por el chat. Genero el PDF y los envío. ¿Listo? Dale, con mucho gusto. Entonces, recordemos, una integral se puede separar en sumas y restas. Esto lo voy a hacer una vez. Denme un momentico, chicos. Listo. Entonces, la integral se puede separar en sumas y restas. Entonces, esto lo podemos separar como integral de 3x al cuadrado de x más la integral de 3 por dx. Luego, constantes pueden salir de la integral. Integral, bueno, 3 sale la integral de x cuadrado, más 3 sale la integral de dx. Listo. Ahora, 3 por integral de x al cuadrado. Aquí aplicamos la propiedad, la primera propiedad. A la potencia se le suma 1 y lo dividimos por esa suma. Más 3 por integral de x, recordemos, integral de una constante es la constante por x, más la constante integración c. Entonces nos quedaría 3x al cuadrado, perdón, aquí no es 1, aquí es 2, me equivoqué. 2, 2. Entonces sería 3x al cubo sobre 3 más 3x más c. Simplificando esta expresión nos quedaría 3x al cubo más 3x más c. Listo. Vamos con el segundo ejercicio. Entonces, gente, cuando ustedes tengan sumas o restas y puedan aplicar cualquiera de esas primeras propiedades que les di, ustedes pueden integrar de manera inmediata. ¿Cómo así? Veamos con esa integral. Integral de 4x al cubo. 4 sale como constante e integramos x al cubo. Recordemos, a la potencia le sumo 1, 3 más 1, 4, y lo divido por esa suma, 4. Menos 7 sale como constante. Integral de x, x al cuadrado sobre 2. Más integral de 5 medios. Recordemos, integral de una constante, la constante por x. Más la constante de integración c. Simplificando un poco, este 4 se me cancela, me quedaría x a la 4 menos 7 medios de x al cuadrado más 5 medios de x más c. Hasta acá, ¿estamos claros? Listo. Vamos con un tercer ejercicio. Integral de raíz de x más 1 sobre x al cubo. Gente, aquí vamos a recordar un poquito propiedades de la potenciación y la radicación. La raíz enésima de a a la m, recordemos que es lo mismo que a la m entre n. Listo. Y 1 sobre a a la m es lo mismo que tener a la menos m. Listo. Esto pasa como signo negativo en la potencia. Entonces, reescribiendo esta integral, ¿cómo nos queda? Integral de raíz cuadrada de x. Eso es lo mismo que tener x a la 1 medio. Más 1 sobre x al cubo. Eso es lo mismo que tener x a la menos 3 de x. Listo. Y aquí procedemos a integrar. Integral de x a la 1 medio. Esto es x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Más x a la menos 3 más 1 sobre menos 3
más 1 más c. X a la 1/2 más 1, eso nos va a dar 3/2 sobre 3/2 más X a la menos 3 más 1 menos 2 sobre menos 2 más c. Aquí aplicando ley de signos y propiedad de extremos y medios, esto nos quedaría 2/3 de x a la 3/2 menos x al cuadrado sobre 2 más c. Chicos, tercer ejercicio, ¿se entendió? Aquí les voy a lanzar un pequeño truquito. Truco. Si ustedes tienen en integrales, bueno, en sumas y restas, expresiones de esta forma, de potencias racionales, x a la sobre b de x. ¿Cómo lo integramos de manera inmediata? Eso es igual a x a la. En la potencia sumo el numerador con el denominador, a más b. Y coloco el mismo denominador, b. Luego lo multiplico por su inverso, o sea, b sobre a más b. Veamos el ejercicio que acabamos de hacer. Integral de x a la 1/2. 1 más 2, ¿cuánto nos da? 3. Colocamos el mismo denominador, que es 2. ¿Y por cuál lo multiplicamos? Por su inverso. Aquí es 3/2. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? Por 2/3. ¿Se entiende ese truquito? Listo. Vamos a aplicarlo en el siguiente ejercicio. Integral de raíz cuarta de x al cubo más 7 sobre raíz quinta de x. Listo. Esto lo podemos transformar como integral de x a la 3/4 más 7 integral de x a la menos 1/5 de x. Listo. Gente, ¿cómo nos quedaría la primera integral? La integral de x a la 3/4 aplicando este truco. 4/7, muy bien, de x a la 7/4. Epa, muy bien, Isa. Listo, recordemos, 3 más 4 nos va a dar 7 sobre el mismo denominador que es 4 y lo multiplicamos por su inverso, 4/7. Más 7 sale como constante e integramos x a la menos 1/5. Entonces quedaría menos 1 más 5 nos da 4 sobre el mismo denominador que es 5 y lo multiplicamos por su inverso, 5/4 más c. Esto nos quedaría 4/7 de x a la 7/4 más 7 por 5, 35 cuartos de x a la 4/5 más c. Chicos, chicas, formas elementales ordinarias, ¿se entendió? Los demás, ¿cómo van? Listo. Entonces, continuemos. Entonces, dado por el cálculo diferencial, en las derivadas que nosotros utilizábamos, podemos construir la siguiente tabla de integrales inmediatas. Pregunta, ¿tienen esta tablita o tomo pantallazo y se las envío? ¿O ustedes toman el pantallazo y lo tienen ahí guardado para resolver ahorita los ejercicios más adelante? Listo. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque recordemos, gente, si yo derivo logaritmo natural de x, ¿qué me da? 1 sobre x. Entonces, si yo integro 1 sobre x, me va a dar logaritmo natural de x. Y así con las demás integrales que ven a continuación.
Por ejemplo, una en donde la gran mayoría nos equivocamos es en estas dos. La derivada de seno, ¿cuánto nos da? Coseno. Entonces, la integral de coseno es seno. La derivada de coseno es menos seno. O la derivada de menos coseno es seno positivo. Entonces, la integral de seno es menos coseno. Uno se confunde mucho en estas dos integrales, más que todos por los signos, para que tengan muy en cuenta eso. Listo. Vamos entonces con los siguientes ejercicios. Integral de coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Listo. Recordemos un temita de álgebra y trigonometría, verificación de identidades o transformaciones de identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo vamos a transformar esto? Esto es lo mismo que tener coseno de x sobre seno cuadrado, lo mismo que tener seno de x por seno de x. Ya, esto es igual a... Esto lo podemos separar de la siguiente manera. Coseno de x sobre un seno de x por 1 sobre seno de x. Recordemos que la multiplicación de fracciones es de manera directa. A por C, B por D. Entonces por eso yo lo puedo separar de esa manera. Listo, de X. Gente, pregunta, coseno de X, ¿a qué equivale? Coseno de X sobre seno de X, perdón. ¿Tangente o cotangente? Cotangente, muy bien. Tangente, recuerden que es seno sobre coseno. Por 1 sobre seno de X, ¿a qué equivale? Seno inverso, no. Recuerden, cosecante o secante. Oh, Natalia, ahí con eso porque son cosas muy distintas, la verdad. Recordemos, 1 sobre seno de X es lo mismo que tener cosecante de X. Listo. Ahora tenemos esta integral, nos vamos para la tablita. En esta parte de acá, ¿qué nos dice? Que la integral de cosecante de X por cotangente, ¿cuánto nos da? Menos cosecante de X más C. Es lo mismo que tener esto acá, cotangente por cosecante, totalmente lo mismo. Entonces, ¿cuánto es integral? Menos cosecante de X más C. Primer ejercicio, ¿se entendió o hay alguna duda? Listo, ¿y los demás cómo vamos? Me alegra, listo, muy bien. Ahora vamos con este otro ejercicio. Aquí, ¿qué debemos recordar? A más B al cuadrado, ¿qué vale? Recordemos que esto es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Cuidado, gente, que todavía a estas alturas hay personas que se tragan este doble producto. Listo. Entonces vamos a aplicar esa fórmula en el numerador. 1 más x al cuadrado, ¿qué equivale? 1 al cuadrado, 1 más 2 por 1 por x, 2x más x al cuadrado sobre x que me multiplica 1 más x al cuadrado de x. Listo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agrupar de esta manera. 1 más x al cuadrado más 2x sobre x, 1 más x al cuadrado de x. ¿Y qué voy a hacer? Estos primeros dos términos lo voy a separar en el mismo denominador.
1 más x al cuadrado sobre x, 1 más x al cuadrado. Y lo mismo hago con el 2x, lo separo en el mismo denominador. Exacto, muy bien. Aquí en este primer término, este 1 más x al cuadrado se me va a cancelar con este 1 más x al cuadrado. Entonces me queda la integral de 1 sobre x. Más, aquí, esta x se me va a cancelar con esta x. ¿Qué me queda? 2 sobre 1 más x al cuadrado de x. Listo. Integral de 1 sobre x. Nos vamos a la tablita de fórmulas y nos dice que la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Más 2 sale la integral y nos quedaría integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Nos vamos a la formulita y nos dice que esa integral es igual a tangente inversa. ¿Ya? Entonces 2 veces tangente inversa de x más la constante de integración c. Gente, segundo ejercicio. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Listo. Muy bien. Avancemos. Ay, también les voy a pasar estas diapositivas para que las tengan ustedes, gente. Ahora, gente, vamos a considerar las siguientes integrales. La primera, x más 1 a la 80. ¿Uno cómo resuelve eso por formas elementales ordinarias? O mejor dicho, algebraicamente, ¿uno cuándo va a expandir eso a la 80? No se puede. Muy bien, esto por sustitución se nos arregla un poquito más. Lo mismo con la segunda integral. Algebraicamente yo puedo separar en sumas y restas esa función. ¿Verdad que no? Listo. Entonces, para ello existe el método de sustitución simple. Este método consiste en sustituir el integrando o parte de él por otra función tal que la nueva integral sea más sencilla, entre comillas, de calcular. Listo. Entonces, esto se logra mediante un cambio de variable. Vamos a llamar u, en este caso, a g de x. Luego, hay que derivar ese cambio de variable. Entonces, du con respecto a x es g' de x. ¿Ya? Y separamos el du. Du es g' de x con el diferencial de x. Entonces, ¿cómo nos queda esa nueva integral? Entonces, esta nueva integral, g de x lo llamé u. Entonces, f evaluado en u. G' de x, ¿quién es? Du. Aquí está du. Y vean que esa es la notación de la integral indefinida. Integral de f de u. Du es su antiderivada más c. Y ojo, gente, cuando llegamos al resultado final, recordemos volver a la variable original. Listo. Ese es el proceso para el cambio de variable. Por lo general, uno hace el cambio de variable en donde usted note que al derivar se me cancelen cosas. Listo. O donde sea más fácil de poder operar algebraicamente. Vamos con estos ejemplos. Resuelva las siguientes integrales inmediatas. La primera, integral de x por raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Listo. Entonces, aquí a quién hacemos cambio de variable. Yo haré cambio de variable a lo que hay dentro de la raíz cuadrada. U igual x al cuadrado menos 1. Y recuerden derivar. Du es igual. Derivada
de x al cuadrado es 2x. Derivada de menos 1, 0. Y lo multiplicamos por dx. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos aparece x y no 2x. Entonces podemos ir despejando. Du sobre 2 es igual a x por dx. Listo. Entonces nos queda integral de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Recordemos que a x cuadrado menos 1 lo llamé u. Nos quedaría raíz cuadrada de u. Luego, x por dx, que es du medios. X por dx. Du medios. Listo. Aquí, un medio sale la integral por ser constante y nos queda integral de raíz cuadrada de u, que es lo mismo que tener u a la 1 medio. 1 medio por, gente, integral de u a la 1 medio, ¿cuánto es? Aplicamos el truquito. 2 tercios por x a la 3 medios. Muy bien. 2 tercios por x a la 3 medios. 1 más 2 nos da 3 sobre el mismo denominador y lo multiplicamos por su inverso. Más la constante de integración c. Simplificando, el 2 se me va a cancelar y esto me quedaría 1 tercio, perdón, aquí es u. 1 tercio de u a la 3 medios más c. Pero ojo, ¿a quién llamé u? U lo llamé a x al cuadrado menos 1 y eso sale a la 3 medios más c. Primer ejercicio, ¿se entendió? Listo. Vamos con el segundo. Integral de x sobre x más 1. Listo. Para ustedes, chicos, chicas, ¿qué cambio de variable puedo hacer? U es igual a ¿quién? Por aquí me lo dijeron a x más 1. Si yo derivo esta función, ¿cuánto me da? Derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. 1 más 0, 1. Por dx me da dx. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces nos queda integral de x sobre x más 1 nos da u. Por dx, que es lo mismo que tener du. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta integral nueva no tenemos términos de x y términos de u. Pregunta, ¿la x en esta nueva integral es constante? No. ¿Por qué? Epa, muy bien, se despeja, pero ¿por qué no es constante? Porque es que miren que aquí en el cambio de variable u depende de x. Entonces, por esa razón, x no va a ser constante. Entonces, como lo dijeron por acá, la x se despeja acá en el cambio de variable. Si u es igual a x más 1, u menos 1 es igual a x. Entonces, x, que es u menos 1, sobre u por du. Listo. Y miren que aquí algebraicamente se puede manipular más fácil. Separo el denominador du, quedándome entonces la integral de 1 menos 1 sobre u con respecto a u. Integral de 1, eso es u, menos integral de 1 sobre u, logaritmo natural de valor absoluto de u, más c. Pero ¿quién es u? U es x más 1. Entonces es lo mismo que tener x más 1 menos logaritmo natural de x más 1 más c. Chicos, chicas, segundo ejercicio, ¿se entendió? Entonces, recomendaciones para cambio de variable.
La primera es hacer cambio de variable al ver que su derivada puede cancelar términos. Por lo general se hace cambio de variable a lo que hay dentro de raíces o lo que hay en denominadores. Listo. Y recuerden muy bien jugar con los cambios de variables como lo hicimos en este segundo ejemplo. ¿Estamos? Mediante el método de sustitución simple se pueden deducir la segunda tabla de integrales inmediatas. Ya saben, por favor le toman un pantallazo para poder resolver ahorita más adelante las integrales. Pero para mí, tengan muy en cuenta estas tres últimas. Anteriormente, ¿qué dijimos? Que la integral de seno es coseno. Pero aquí, ¿qué aparece? El seno, en el ángulo aparece una constante que multiplica la variable x. Entonces, ¿cómo va a ser la antiderivada? En este caso, va a ser menos coseno de k de x sobre k. La integral de Euler a la k de x, recordemos, la integral de Euler es Euler a la x, pero en este caso, Euler a la k de x es Euler a la k de x sobre k. En definitiva, chicos, ¿qué podemos deducir? Que si nosotros tenemos una integral de una función minúscula por una constante que multiplica a x, si conocemos su antiderivada, podemos utilizar esta fórmula. Vamos a ver unos ejemplos. El primero, integral de coseno de 2x sobre coseno de x seno de x. Listo. Gente, coseno de 2x, ¿a qué equivale? Recordemos trigonometría. Ángulo doble del coseno. Esto es lo mismo que tener coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Listo. Sobre coseno de x seno de x. Como lo hemos venido haciendo, vamos a separar ese denominador para cada uno de los factores. Entonces me quedaría coseno al cuadrado de x sobre coseno de x seno de x menos seno al cuadrado de x sobre coseno de x seno de x. ¿Qué pasa? Que acá un coseno se me va a cancelar con el coseno del denominador. Lo mismo con el seno. Un seno del numerador se me va a cancelar con un seno del denominador. Entonces, queda la integral de coseno de x sobre seno de x menos seno de x sobre coseno de x. Gente, de nuevo, coseno sobre seno, ¿a qué es igual? A cotangente. Cotangente de x. Menos seno sobre coseno, ¿a qué es igual? A tangente. Muy bien. Tangente de x con respecto a x. Ahora, integral de cotangente. Nos vamos a esta segunda tabla y vemos que la integral de cotangente es logaritmo natural de seno de x. Listo. Entonces vamos y escribimos integral de cotangente es logaritmo natural de seno de x. Menos integral de tangente, lo mismo. Vamos a la tablita y buscamos esa integral. Está en la primera. Integral de tangente de x es logaritmo natural de secante de x más c. Primer ejercicio, ¿se entendió? Listo. Vamos con el segundo, que es el que nos interesa.
Integral de Euler a la 5x más secante de 3x sobre Euler a la 5x por secante de 3x. Entonces recordemos, separamos ese denominador. Euler a la 5x sobre Euler a la 5x secante de 3x. Más secante de 3x sobre Euler a la 5x secante de 3x de x. Listo. Este Euler a la 5x se me cancela con este Euler a la 5x y aquí la secante de 3x se me cancela con la secante de 3x. ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. 1 sobre secante de 3x más 1 sobre Euler a la 5x de x. Listo. Gente, 1 sobre secante, ¿a qué equivale? Recordemos, 1 sobre coseno es igual a secante x, ¿verdad? Pero si intercambiamos, nos quedaría esta forma. ¿Sí o no? Ahí jugando con las igualdades. Entonces, 1 sobre secante x equivale a coseno de x. Entonces, 1 sobre secante de 3x equivale a coseno de 3x. Más 1 sobre Euler a la menos 5x es lo mismo que tener Euler a la menos 5x de x. Gente, integral de coseno. ¿Seno o menos seno? Seno positivo, muy bien. Seno, pero ojo, aquí aparece este 3x. Entonces, seno de 3x y lo divido por la constante sobre 3. Listo. Más integral de Euler a la menos 5x. ¿Cómo me quedaría? Euler a la menos 5x sobre la constante que es menos 5. Epa, muy bien. Más C. Aquí podemos aplicar ley de signos. Más entre menos me va a dar menos. Epa, muy bien. Listo, gente. ¿Estos ejercicios se entendieron o hay alguna duda? Lo de E. Listo. Valen. Estamos de acuerdo que la integral de Euler a la X es Euler a la X. Listo. Entonces, aquí por esta formulita de acá, bueno, ya sea por la última o la penúltima, que nos dice que la integral de Euler de una constante multiplicada por X, pero ojo, esa X tiene que ser lineal. ¿A qué equivale? A Euler a la K por X sobre esa constante que nos aparece, más E. ¿Uno cómo deduce eso? Con una pequeña sustitución simple. Entonces, para evitar esos pasos de sustitución simple para esas constantes, les lanzo estas fórmulas inmediatas. En el caso de Euler, ¿quién es constante ahí? Sí, el menos 5, ¿verdad? 5 no, el menos 5. Mira que aquí aparece este menos, el menos 5. Entonces, es su antiderivada o la integral de Euler a la menos 5x es Euler a la menos 5 sobre el menos 5. Pero, ¿qué pasó con el menos? Más entre el menos que aparecía acá, ¿cuánto nos da? Menos. Y por eso lo coloqué acá. Dale, con mucho gusto. Listo. Continuemos entonces con la integración por partes. Vamos a considerar esa integral. Muchachos, ustedes inténtenlo por aparte. Esta integral por sustitución simple nunca van a llegar a nada. Van a volver a la misma integral o van a volver a una integral mucho peor. Listo. Entonces, para eso existe el método de integración por partes. Listo. Que tiene esta forma.
la integral de u por db es lo mismo que tener u por v menos la integral de v por du. Para efectos prácticos, ¿cómo nos lo aprendemos? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Creo que todos hemos visto o hemos escuchado esa oración. Listo. Ahora para saber quién será U y quién será DB, usaremos el siguiente recurso. Bueno, yo utilizo el IATE, otros utilizan ILATE, pero ambos recursos sirven. ¿Qué significan LIATE? Logarítmicas, trigonométricas inversas, algebraicas, trigonométricas normales y exponenciales. Entonces, la primera función que aparezca en LIATE será nuestra U y el resto será nuestro DB. Vamos con esos ejercicios. Listo. Integral de X, logaritmo natural de X. Ahora, gente, analicemos qué funciones nos aparecen. X, ¿qué función es? Exponencial, algebraica, trigonométrica, inversa, algebraica. Muy bien. Y logaritmo natural de X, pues es una función logarítmica. Muy bien. Ahora, por LIATE, ¿quién será U? Muy bien. Logaritmo natural. U es igual a logaritmo natural de X. Y de B, entonces sería X por dx. Entonces, a U lo tenemos que derivar. Derivada del logaritmo natural de X, 1 sobre X. Y en db integramos para llegar a V. Integral de X es X al cuadrado sobre 2. Listo. Entonces, la integral de X, logaritmo natural de X, se puede expresar como U, que es logaritmo natural de X, por V, X al cuadrado sobre 2, menos integral de V, X al cuadrado sobre 2, por du, que es 1 sobre X de X. Listo. Vamos a copiar esto de una manera más bonita. X cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X menos integral de. Aquí, esta X se me va a cancelar con una X de acá. Y el 1/2 sale como constante. Entonces nos queda 1/2 integral de X por dx. Va. X cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X menos 1/2. Gente, integral de X es X al cuadrado sobre 2 más E. Operando nos quedaría X cuadrado sobre 2 logaritmo natural de X menos 1/4 de X al cuadrado más C. Primer ejercicio, ¿se entendió? Listo. Vamos con el segundo ejemplo. Integral de tangente inversa de X. Gente, por favor, ¿quién será U y quién será B? U tangente inversa y dB sería igual. ¿Por qué X? Aquí aparece que solo sería dx. Fíjate que aquí solo aparece tangente inversa de X. Esta X pertenece a la tangente inversa. Ojo con eso. Listo. Ahora, listo. Derivada de tangente inversa. ¿Cuánto es? ¿1 sobre qué? X al cuadrado más 1. Muy bien. X al cuadrado más 1 de X. Ahora, integral de X. ¿Cuánto es? X. Entonces, gente, la integral de tangente inversa de X es lo mismo que tener U por V. X
tangente inversa de x menos la integral de v por du. ¿Cómo se resuelve ahora esa integral? ¿Partes? No, no hay que aplicar partes. Aplicamos sustitución simple. Muy bien. ¿Quién será mi cambio de variable en este caso u? Recuerden las recomendaciones que les di anteriormente para el denominador. X al cuadrado más 1. Y si derivamos, deriva de x cuadrado, 2x. Derivada de, perdón, 2x. Y derivada de 1, 0. Entonces me quedaría 2x de x. ¿Qué es lo que pasa? Aquí solo me aparece una x. Entonces de nuevo, despejo. Du sobre 2 es igual a x por dx. Listo. ¿Cómo nos queda esa integral? Nos queda la integral de 1 sobre u por x de x, que es du sobre 2. ¿Sí o qué? Y ya deben de saber cuánto es esta integral de manera inmediata. ¿Un medio de qué? Integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u. En este caso es de u. Pero ojo, ¿a quién llamamos u? A x al cuadrado más 1. Listo. Entonces retornemos. Estamos calculando la integral de tangente inversa, que eso es x tangente inversa de x menos esta integral de x sobre x al cuadrado más 1, que ¿cuánto nos dio? Menos un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, más la constante integración c. ¿Dudas hasta el momento? No, vamos bien, listo. Ahora vamos con lo último del taller del día de hoy, que son las integrales cíclicas. ¿Qué son integrales? Que después de aplicar integración por partes, retornamos a la integral original. Vamos a verlo con este ejemplo. Integral de Euler a la x por seno de x. Listo. Entonces, integral de Euler a la x, seno de x. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos una exponencial y tenemos una trigonométrica. Por ligate, ¿quién será U y quién será DB? U seno y DB. Muy bien. U será seno y DB será Euler a la X de X. Derivada de seno, coseno. Integral de Euler a la X es Euler a la X. Listo. Entonces, integral de Euler a la X, seno de X. Va a ser igual a U por V. Euler a la X, seno de X. Menos, voy a copiar este otro color, integral de V, Euler a la X, por du, coseno de X, de X. Listo. También yo cambio eso para no confundirlos. Eso se hizo de verde. Listo. Ahora de nuevo, esta nueva integral vamos a aplicar partes. ¿Quién es U y quién es dB? U es coseno y dB, Euler a la X de X. Entonces, derivada de coseno, recordemos, derivando sería menos seno. Integral de Euler a la X sigue siendo Euler a la X. Entonces, integral de Euler a la X, seno de X, es igual a Euler a la X, seno de X.
menos esta integral que le aplicamos partes. Entonces, u por v, Euler a la x, coseno de x, menos la integral de v por du, que es menos seno de x de x. Este menos lo vamos a sacar de la integral por ser constante. Entonces, menos por menos me va a dar más seno de x de x. Y fíjense, gente, que aquí retornamos a la integral original. Listo. Entonces, que aquí me faltó el de x. Entonces, integral de Euler a la x, seno de x. De x va a ser igual Euler a la x, seno de x. Incorporo este menos aplicando propiedad distributiva. Menos Euler a la x, coseno de x, menos la integral de Euler a la x, seno de x, de x. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a tomar esa integral y como estábamos trabajando en una igualdad, la voy a pasar al otro lado. Entonces, si yo sumo esa integral con esa misma integral, ¿cuánto nos da? 2 veces, muy bien, la integral de Euler a la x, seno de x. Eso es igual, Euler a la x, seno de x, menos Euler a la x, coseno de x. ¿Sí o qué, gente? Gente, hasta acá vamos bien. Listo. Pero ¿qué nos importa? No nos importa dos veces la integral de Euler a la x seno de x. Nos importa es esta integral, la original, Euler a la x seno de x. Entonces, ¿qué hago con ese 2? Se pasa al otro lado a dividir. Muy bien. 1/2 de Euler a la x seno de x menos Euler a la x coseno de x más la constante de integración c. Y hasta acá llegaría el ejercicio. ¿Listo, gente? ¿Dudas o inquietudes? Bueno, gente, hasta acá entonces sería el taller del día de hoy.